Pues vamos a continuar. Eh, Nos habíamos quedado en la de sistema, esta. Ok. Había un ejercicio que no había funcionado y ya lo revisé y ahorita lo aclaramos. Y también estaba la duda de en qué le podía hacer daño el tener conectada la terminal tanto al proceso padre como al hijo. Y por ejemplo, en el caso de la entrada estándar, ¿a dónde debe entregar la entrada? Cuando escribe uno en el teclado, ¿a quién se la debe entregar? ¿Al padre o al hijo? Entonces ahí se genera un conflicto, ¿sí? Entonces es un caso, en la salida no importa tanto porque, bueno, salen los mensajes del padre y salen los mensajes del hijo, pero en la entrada no es tan sencillo porque o se la deja al padre o se la deja al hijo, porque los datos cuando se lean por alguno de los dos procesos van a desaparecer para el otro. Entonces ahí es un caso, ¿no? Donde no es recomendable que tengan conectada la terminal al proceso hijo o al padre, ¿no? Entonces lo normal es hacer algo con la terminal del hijo. Y si yo abro una terminal nueva, una conexión nueva, pues entonces ya dependerá de cuál es el dispositivo que tenga conectado a la entrada. Ahora, estaba lo de que no funcionaba. Sistema C, que no funcionaba. Que no sacaba los datos al archivo de salida, ¿no? El de consola. Creo que tenía que ver con lo que yo había puesto aquí, que había puesto un write only. Lo regresé al read write, porque como está conectado también a esta, entonces tenía que ser de lectura y de escritura. Entonces, ya una vez que hice ese cambio, y recordando que ejecuta un sleep, luego hace un PS y luego hace un ls-l. Y en principio, ya una vez que le quitamos eso de que lo mande a la terminal y que lo mande a un archivo en lugar de eso, la salida debería aparecer en el archivo consola. Entonces, si lo ejecuto, primero tenía un sleep. Otra vez. A ver, ayer lo ejecuté, no me dio problema. Y ahorita otra vez. ¿Qué pasa? Ya, ya sé. Ahora sí. A ver. Listo. Eran los permisos. Ese era el problema. Y ahí está lo del PS y el LS que lo habíamos hecho sobre root. Y como la salida de error también está redireccionada al archivo, entonces lo saca aquí. Bien. No recuerdo, en principio debería estar el ejercicio de que hagan el redireccionamiento, pero como no revisé, lo que hice hace rato fue escribirles el programa de redirección, entonces vamos a verlo rápido. Ahorita se los paso para que lo tengan como base para su ejercicio, su tarea más bien de hacer un intérprete. Esto no es necesario, no se lo quité. Esta función de sistema la voy a quitar. Ok, entonces tengo el main, no le hice validación de argumentos.
vean que empieza el contador i, la variable i, empieza por 1, es decir, empiezo a partir del 0, ya sabemos que el 0 es el nombre del programa, y empiezo a revisar los argumentos que se le pasaron al programa. Entonces, el 0 es el nombre del programa, eso no me interesa, y enseguida vendría, yo espero ejecutar un comando que yo le ponga al programa, que lo ejecute a través de este mecanismo de exec, que es lo que terminamos de hacer ayer. Entonces, se parsea el argumento que esté en ese momento y se verifica el primer carácter. Se supone que son cadenas, ¿no? Entonces, verifico el primer carácter y checo si el carácter es el menor que es el redireccionamiento de la entrada. Entonces, si es el carácter de menor que, avanzo al siguiente argumento con la i y abro el archivo como solo lectura. ¿Cuál archivo? Pues el siguiente argumento, después del menor que, tendría que venir el nombre del archivo que voy a ocupar yo como entrada estándar. Entonces abro ese archivo y si lo puedo abrir, entonces avanzo y si no, aborto el programa. Luego hago lo mismo con el mayor que. Si eso mayor que lo que encuentro como parte de la cadena, entonces asumo que el siguiente argumento es el que contiene el nombre del programa en el cual yo voy a escribir la salida. Entonces lo creo como escritura, lo abro como escritura, lo creo y lo trunco, porque recuerden que el mayor que me trunca siempre el archivo al cual yo estoy haciendo el redireccionamiento. En su script, en su programa que hagan para intérprete de comandos, tendrían que agregar, obvio, no puede ser a través de caracteres, tendría que ser a través de cadenas para validar eso, que fuera el doble mayor que, y entonces habría que quitarle el trunk, ¿ok? E irse al final del archivo, para que lo abran como un append. Bueno, entonces, si es un mayor que, avanzo al siguiente argumento, trato de abrir ese archivo como escritura y y ya, ¿no? Ahora, si no fue ni el menor que ni fue el mayor que, entonces, en principio debería ser el comando que quiero que se ejecute. Y entonces tomo ahí el comando y ya. Y rompo el switch. Bien, aquí para que tuviera argumentos tendría yo que continuar leyendo, pero nada más lo vamos a dejar así, algo sencillito. Aquí imprimo cuál es el comando que quiero que se ejecute. Y hago el fork para crear el hijo. Y esto pues ya lo conocimos porque ya lo vimos ayer. Aquí nada más checo si se hicieron modificaciones sobre las variables stdin y stdout. Recuerden que esas variables ya existen y son de tipo string, pero aquí yo las estoy redefiniendo, entonces desaparecen esas de string y yo les estoy asignando los valores que ya sabemos que están asociados a cada una de esas, ¿no? Ahorita veamos tu duda, sí, no la había visto, permíteme. Y bueno, se crea el hijo, checo si se hubo modificación del stdin, es decir, porque se abrió un archivo y entonces stdin va a tener otro valor. Se cierra la entrada estándar y se duplica con el archivo de entrada que yo redefiní antes. Y lo mismo se hace para las salidas. La de error, no hice el caso para la de error. Aquí tendré que poner una comparación de cadena y buscar el 2 mayor que, pero bueno, aquí habría que tener un case para hacer eso. Y aquí un stdr, ¿no? Entonces aquí en este caso estoy redireccionando también la salida estándar al archivo de salida y ya. Y después, esto no va. Después mando a ejecutar el comando. Recuerden que en este caso es como lista de argumentos. Primero es el nombre del ejecutable que voy a usar. Y el primer argumento siempre es el nombre del programa. Entonces, en la lista de
de argumentos, pues viene el nombre del programa. Y luego si tuviera más argumentos, pues aquí vendrían, ¿sí? Tendría yo que tomarlos de RGB, pero no tengo la lógica para hacer eso, entonces aquí no lo puse, ¿no? Tendría yo que tomarlos de RGB para ponerlos aquí. Y ya, y si por alguna razón aborta el exec, me va a regresar un 127. El padre está esperando a que el hijo termine, checa el estatus de término y nos imprime cómo fue que terminó. ¿Sí? Entonces vamos a probarlo. Este se los voy a pasar ahorita aquí por el chat, porque no está en la página. Y vamos a probar, por ejemplo, redirecciona y le voy a poner la entrada estándar, que la entrada estándar sea el etc host o un programa de aquí, el mb.c. Entonces debería abrir el mb.c, conectarlo a la entrada estándar del proceso hijo. Bueno, ¿y quién es el proceso hijo? Que sea cat, ¿sí? Si yo hago esto, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace este comando? Cat va a leer de la entrada estándar MVC. Bueno, mb.c. Ajá. Va a leer normalmente, así solito cat. Repite lo que yo le ponga en la entrada estándar, lo repite. Esto es de entrada estándar, le doy enter y lo repite, ¿no? Entonces, lee de la entrada y saca la salida estándar. Eso es lo que hace cat. Si yo le pongo cat de un nombre de archivo, entonces abre el archivo y me lo saca a la pantalla. Ahora, si yo le pongo cat menor que mb.c, el intérprete de comandos encuentra este carácter y ¿qué hace? Conecta el archivo mb.c a la entrada estándar de cat, que es como cuando yo estaba escribiendo aquí en el teclado. Pues lo conecta a la entrada estándar de cat y cat empieza a leer y lo que está leyendo pues es el archivo. Pero no, ese proceso es diferente a este de acá. Aquí cat abre el archivo y lo vacía en la pantalla. En este caso, cat no abre el archivo. Cat está leyendo de la entrada estándar y fue el intérprete de comandos el que le cambió la entrada estándar a Cat para que en lugar de que fuera el teclado, fuera el archivo. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de reproducir ese procedimiento. ¿Sí? Este proceso de redireccionamiento lo hizo el intérprete de comandos. Ahora, mi programa redirecciona ya puede hacer eso. Entonces le digo redirecciona para el comando cat. Quiero que la entrada estándar de ese comando sea el archivo mb.c. Y ahí está. Redirecciona. Ejecutó el comando cat. Le conectó a la entrada estándar el archivo mb.c y cat, que yo no lo hice, este es el cat del sistema, empezó a leer de la entrada estándar y lo que está leyendo pues es el contenido del archivo. ¿Sí? Entonces, este ejemplo de redirecciona les muestra cómo le hace el intérprete de comandos, como lo hice aquí. Es exactamente el mismo procedimiento. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la salida estándar. Le voy a decir que redireccione la salida a un archivo que sea salida.txt. No lo probé, pero vamos a probar si funciona. Y ahí está, ¿no? Cat, salida, hola, 1, 2, 3. Y estos mensajes se agregaron porque está conectado, está imprimiendo, el hijo también está imprimiendo lo mismo que el padre. ¿Ok? Por esa razón sale esto, ¿no? Eso se lo tenía yo que quitar. También puedo hacer la combinación de ambos. Esto, pero también quiero que lo hagas del archivo mb.c. Entonces, encuentra el carácter de redireccionamiento de la salida, abre este archivo para escritura, lo trunca y ya conecta la salida de cat
a este archivo. Y luego encuentra el menor que y dice, ok, entonces el siguiente es un archivo, lo voy a abrir para lectura y voy a conectar la entrada estándar con el comando cat. Y si yo veo lo que tiene salida, tiene el comando, el contenido del archivo mb.c, más los mensajes esos que aparecen en pantalla porque los está ejecutando también el hijo, ¿sí? ¿Se entiende cómo es este proceso? Sí, ¿Sí? Porque esa es parte de, se os va a pasar, pero esa es parte de su tarea, para que lo agreguen a su programa de intérprete de comandos. Y ahora sí, dice Edgar, dice, tengo una duda con una tarea. ¿Cómo se puede revisar si un argumento en RGB es un int? Siempre van a ser cadenas de caracteres. Entonces, tú no va a venir con un tipo de dato diferente. Si tú quieres convertir ese argumento a un equivalente numérico, usas la función int, ¿sí? Ahorita, no sé si la vieron, pero ahorita la pongo aquí. Mm, ¿dónde quedó? Direcciona. Mm, ah, probablemente es eso, sí. Ya. Sí. Bueno, ahí les pasé el programa para que lo tengan. Por ejemplo, si queremos convertir uno de estos elementos a un entero, se convierte con, vamos a ver, a, no, estoy, ASCII to integer. Y me parece que se viene en string. Vean que con esto barro todos los argumentos. Y luego aquí voy a poner un valor. Voy a poner ASCII to integer. Y entonces te convierte en una cadena. ¿Cuál cadena? La que está en RGBI.
¿Qué me faltó? Ah, listo. Entonces, vamos a ponerle a Toyo, vamos a ponerle 45 menos 1, 3.3 a 10. En principio va a ejecutar el atoy sobre cada uno de estos elementos. Aquí es un entero negativo, un flotante, una letra y otro entero. Y me dice, 45 como cadena es igual al 45, pero aquí ya lo imprimió como un número, ¿sí? Esta es la variable valor, ya es un número. El menos 1 también lo convierte a menos 1 sin problema, pero por ejemplo, el 3.3 como cadena, a la hora que lo paso a la TOI, me lo convierte a un 3 como entero. Existe para flotantes, existe la TOF. Y a la TOF también le puedo yo decir cuál es la base en la que está el número que yo estoy poniendo aquí. Entonces puedo pasarle números con diferentes bases, o notación científica, etc. Una cadena de caracteres o una letra lo va a convertir a cero. Y bueno, este 10 nada más era como para acotar, ¿no? 10 es 10, ¿no? Eh, entonces así con la TOI tú conviertes esos cadenas de caracteres a enteros. Está Sí. también ITOA. Disculpe, una ¿Sí? duda. Uh-huh. Ah, 3.7, por ejemplo, redondearía 4. 3.7, no sé, vamos a ver. Yo creo que lo trunca. Mira, lo trunca. Entiendo, sí. ¿Sí? Te quita toda la parte flotante, no te hace el redondeo. Uh-huh. Existe la TOI, el TOF, está integer to ASCII, si quieren convertir un número en un equivalente, en su equivalente en cadena de texto, también está el ITOA, etcétera, ¿no? El ITOA creo que también acepta la base, la que está en la que la quiere uno imprimir. Este es para un long, por ejemplo. El ITOA, aquí está cuál es la base, etcétera, ¿sí? Pues tienen ahí para trabajar con las conversiones con números. Igual se los paso aquí por si lo quieren tener. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Entonces, ¿les quedó claro cómo se hace el redireccionamiento? Porque esa es parte de sus tareas, de las buenas del curso, ¿no? Hacer un intérprete de comandos. Que ya debería estar por acá. Ahora nos falta, sí, ya vimos sí, ayer vimos que lo único que hay que hacer es ponerle el set seed y ya con eso el programa se va a background, ¿no? Eso lo hicimos ayer también, ¿no? Vimos que sí va el programa a background. Ahorita vamos a hacer concurrencia, pero ya debería estar aquí la tarea para eso. La tarea 5A. Dice Shell parte 1, ¿ok? Hay dos partes. Y se utiliza el ejemplo de System, o el que les puse ahorita de direcciona, para un Shell, para implementar un Shell que ejecute cualquier programa que se le indique, ya se los mostré en redirecciona, y que retorne el prompt una vez terminado. Entonces tienen que hacerlo, el programa que yo hice de redirecciona, pues termina y se acabó, ¿no? Entonces tienen que hacer el programa que esté continuamente leyendo comandos, los ejecute, acepte el redireccionamiento con el menor que y el mayor que. Para eso les pasé el programa de redirecciona. Se aceptan las rutas a los programas, deben especificarse explícitamente. No es obligatorio el uso de path, pero pueden usar el except con la opción P. Acuérdense que hay variantes de except. Y la de P, pues toma la variable path del proceso padre, ¿no? Y con eso pueden trabajar también. El shell debe contar con los comandos cd y pwd incorporados en él, ¿sí? Recuerden cuando vimos, ahorita veo tu duda, Oscar. Acuérdense que ya hicimos el cd y que vimos que el programa sí cambiaba de directorio, aunque el proceso padre de él no cambiara, ¿sí? Pero el proceso sí hacía el cambio. Entonces,
El CD no es un comando en sí mismo del intérprete, o es decir, no es un programa que se vaya a ejecutar. Pero si el usuario les pone CD algo, ustedes cuando lean el CD tienen que ejecutar la instrucción chdir al directorio que venga a continuación. Y ya verán si la ruta está bien o no, dependiendo de si falla o no. Y si falla, bueno, pues avisarle al usuario que falló el cambio de directorio, ¿ok? Igual PWD también ya lo vimos. Entonces, esos dos no son comandos, son instrucciones del intérprete de comandos que hace esas llamadas al sistema para desplazarse a través del directorio de archivos. De modo que cuando se te hace de dos puntos, el shell haga lo necesario para irse al cambio de directorio y PWD refleje que se cambió de directorio. Si le ponen exit, entonces le dirá al programa shell que termine, ¿sí? Entonces, tienen todo para poder hacer esta tarea con los ejercicios que hemos hecho y lo que les acabo de pasar. Pues no debería ser más que unas 2, 3 horas de programación y ya, no debería ser más que eso. Sí, Oscar, dime. A mí me quedó duda en el programa que acabamos de hacer, en el de Atoy. Ujú. Eh, ¿Por qué ahí a priori no se queja de que, o sea, de que no estemos limitando eh, el, bueno, o sea, que no sepamos cuánto mide el arreglo? Ah, ok, muy bien, buena pregunta. RGB es un arreglo de apuntadores a carácter, ¿no? Eso es lo que dice aquí. Ahora, aquí tú tienes dos opciones. Una es usar RGC para ir barriendo los elementos de RGB desde 0 hasta 1 antes de lo que diga RGC. Y la otra opción es que RGB va a valer apuntador nulo. Recuerden que es un apuntador a caracteres. Va a valer nulo cuando ya no existan elementos. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Empiezo con i igual a 1, porque yo sé que RGB 0 siempre existe y es el nombre del programa. Me interesa a partir del nombre del programa. Entonces me voy a la posición 1. Si el programa no tuviera ningún argumento, RGBI va a valer nulo. Y como nulo es equivalente a falso para el while, ¿sí? De hecho, un nulo es un 0. Como vale 0, pues se sale y ya no hace nada. Ahora, si tiene un argumento, entonces RGB va a ser un apuntador a algo diferente a nulo, por lo tanto es verdadero, entra, ejecuta el atoy sobre ese elemento de RGB, obtiene el valor, imprime los mensajes y cuando toma el valor de RGB como cadena de caracteres, toma la cadena que esté apuntando y al mismo tiempo incrementa ahí para la siguiente iteración. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, porque aquí va a ir avanzando RGB hasta que RGB valga nulo. ¿Y cuándo vale nulo? Cuando ya no hay argumentos o elementos que yo le haya pasado al programa hasta esa posición. ¿De acuerdo? Sí, vale. ¿Sí? Y eso solo se puede porque es un arreglo a apuntadores. Eso solo se puede porque así está programado o diseñado este, este paso de argumentos. Porque si tú hicieras, por ejemplo, un arreglo de apuntadores a cadenas, a menos de que inicialices tú todo el arreglo con ceros o con nulos para tener la precondición de que una vez que que ya no llenaste los elementos hasta la posición n, ¿sí? Que el n más 1 tú sabes que tiene ceros, ¿sí? Si tú sabes eso, entonces lo puedes manipular igual que aquí. Pero si tú no inicializaste el arreglo con nulos antes de meterle valores de cadenas, ¿sí? Entonces no hay garantía de que vas a llegar, que llegado al último elemento, el siguiente que venga sea nulo. ¿Sí? Recuerden que les mostré ya que cuando creas variables de este estilo, que son locales a las funciones, se crean en el stack y el stack tiene basura. ¿Sí? Entonces, aquí lo que está ocurriendo es que el,
en el paso de argumentos, cuando se crea el proceso, argb sí está inicializado con nulos y simplemente le van metiendo los valores de los argumentos que correspondan al programa. Y por eso yo sé a priori que una vez que llegue al último elemento, lo que venga a continuación va a ser nulo, ¿sí? Pero es porque yo lo sé, viene como parte de la especificación de los argumentos de main, ¿sí? En la documentación de main, del lenguaje C, en la documentación del main, va a venir esa característica de RGB. Pues como así está diseñado, así está creado, yo sé que eso va a pasar. Pero si yo hubiera hecho mi propia cadena, mi propio arreglo de caracteres, etcétera, a menos de que yo lo hubiera inicializado desde un principio con ceros o con nulos, yo no estaría seguro de poder hacer un parseo o un barrido del arreglo de esa manera. Vale, gracias. Muy bien. Disculpa, una duda Sí, sobre la tarea 5A. sí, dime. La ejecución del shell debe ser más o menos similar a Bash. O sea, en lugar de colocarlo en los argumentos, se tiene que ejecutar directamente. O sea, se tiene que abrir algo Sí, así como una terminal. exactamente. Y carácter por carácter va leyendo los Usas un comandos, ¿no? scan, ¿no? Usas un Sí, scan. Ya seguramente en en sus cursos de programación en C hicieron el scanf, ¿no? Usaron scanf, sí. probablemente, ¿no? Ahora, también la duda que tengo es, ah, ¿se va a guardar en un arreglo de carácter esto, el comando? Eso Sí. sí, lo sé. Ajá. El tema, ¿hay un tamaño máximo? Sí, puedes dejarlo a 255, digamos que ese es pues puedes hacerlo más grande, ¿no? Pero déjalo en 255. Ok, sí, Ujú. muchas gracias. Sí. Mm, Aquí, por ejemplo, le podríamos poner fscanf para que lo lea de la entrada estándar. Como string, ¿ok? Mm, y me acuerdo que venía al final, porque ya lo hicimos aquí en clase. Buff 255. No me acuerdo si venía así. Mm, mm. Ya, 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 ya. A ver. Entonces, si viene al principio el stream y luego viene la cadena con formatos. Luego viene la cadena .s, off. Entonces, así. A ver. Vamos a ver si funciona. ¿Sí? Eso tiene que hacer. Aquí, bueno, ahí le faltó el prompt, ¿no? Pues tendré que poner el prompt y cualquier cosa que yo pase va a estar en la cadena de caracteres. Ahora ahí me lo leyó así. Hay otra que sería el gets. Entonces, en lugar de scanf, pueden usar gets. Fgets. ¿No? Fgets les va a leer toda la línea que ustedes pongan
no importando que haya espacios. Entonces es mejor usar el fgets al scanf, ¿ok? Pues, si no la vieron, aquí está la documentación de fgets. Esa es la que llevaba el string al final, era la que quería yo poner, ¿sí? Pues le pongo el arreglo, le pongo el size y luego el string. Vamos a ponerla de una vez. Vamos a cambiarle en lugar de scanf era gets, fgets. Entonces primero va el arreglo, en donde voy a poner los datos, después de cuánto es el arreglo, o sea, puedo poner hasta esa cantidad y después el string, en este caso es el stdin. Ahí está. Ahora, si ven, está dejando un enter adicional. ¿Por qué? Porque como parte del gets se lleva el diagonal n, ¿sí? El enter. Pero aquí ya si le puedo poner sl-l asterisco punto a, lo que sea. Aquí sí tomó toda la cadena, ¿ok? Entonces tendría que parsear la cadena ya para tomar cuál es el primer elemento que corresponde al, al comando y luego sus argumentos, ¿ok? Control D y se cierra el string y entonces ya no hay más que leer y termina el programa. ¿De acuerdo? ¿Les queda claro? Compañeros. Sí. Bueno. Entonces ya para terminar esto de procesos, nos falta concurrencia, ¿sí? Ya hicimos algo de concurrencia manejándola vía los candados sobre archivos, ¿no? De hecho, tenían un ejercicio por ahí, me parece, que había que poner un candado sobre una sección de un archivo. Entonces, la concurrencia se refiere al hecho de compartir recursos en el mismo marco de tiempos, y eso es lo que importa aquí, ¿no? Es en el mismo marco de tiempo, es en donde se da la concurrencia. Por eso, esto por lo común significa que varios procesos comparten el mismo CPU, ¿sí? Por eso los procesos se ejecutan concurrentemente, ¿no? El manejo incorrecto de la concurrencia puede dar como resultado programas que fallan sin razón aparente. Pues cuando yo estoy compartiendo un recurso y no estoy administrando el acceso a ese recurso compartido, el programa va a empezar a hacer cosas raras. Incluso con la misma entrada para la que se parecía que trabajaba perfectamente. Los sistemas operativos administran los recursos compartidos y en el pasado los programadores podían permitir que el sistema manejara todos los aspectos de la concurrencia. En el caso de los programas complejos desarrollados actualmente, para hacer un uso eficiente de la máquina, ya no es así. Entonces, uno tiene que hacerse cargo del manejo de la concurrencia. La concurrencia se presenta tanto a nivel de hardware como de software. A nivel de hardware lo va a manejar el sistema operativo y muchos dispositivos están actuando al mismo tiempo. Ajá. Los procesadores también tienen un paralelismo interno, bueno, eso ya seguramente lo verán en arquitecturas que van a optimización, que tiene el pipeline y todas esas cosas. A nivel de aplicaciones, la concurrencia aparece mediante el manejo de señales, el traslape de operaciones de entrada y salida y la parte del consumo de CPU. En comunicaciones también yo puedo tener concurrencia y al compartir recursos entre procesos o hilos, ¿sí? Que es el tema que sigue. Los programas que manejan recursos compartidos deben ejecutar de manera totalmente independiente porciones del código fuente fuera de las secciones llamadas secciones críticas, ¿sí? Entonces, una sección crítica es un segmento del código que debe ejecutarse de forma totalmente independiente. Entonces, pueden ser concurrentes en como dos hijos del fork, digamos, en la misma parte del código, pueden estar coexistiendo, a menos de que lleguen a una sección crítica. En una sección crítica va a haber un recurso compartido y debe haber un mecanismo para controlarlo, ¿no? Entonces, en las secciones críticas debe haber una sección de entrada, que es el código en el que se solicita el permiso para acceder o modificar al recurso, que puede ser una variable.
En la sección crítica se modifica la variable o el recurso del que se esté trabajando y en la sección de salida se libera ese acceso. Pues ya lo hicimos esto con el manejo de archivos. Aquí déjenme ver cómo era que se estaba manejando. Dice el ejemplo, dice, cuando dos o más procesos actúan concurrentemente sobre un dispositivo. Abre un archivo. Bueno, aquí en ArgC barre todos los argumentos que yo le haya puesto. Para cada argumento hace un fork. Y entonces si es el hijo, abre lo que yo le haya puesto como argumento, entonces lo abre, lo que viene a continuación después del nombre del programa tienen que ser nombres de archivo, archivos que son abiertos para lectura, lee el archivo, ya me acordé, lee el archivo y escribe, vean, está escribiendo en el dispositivo 2, es decir, en la salida de error, escribe en la salida de error, lo que leyó del archivo, un carácter, lo escribe y luego este está contabilizando el tiempo, me parece, esta función. Cierra el archivo y ya. Y entonces, si es un hijo, va a hacer eso. Va a leer un archivo y lo va a sacar a la salida estándar y ya. Ya me acordé. Este se va a dormir por milisegundos. Este es un sleep, pero de milisegundos. Y mientras haya procesos hijo, hace esto, ¿no? Y al final termina. Pues vamos a ver. Solo es para ver de qué se trata la concurrencia, aunque ya hicimos algo parecido a eso. Con todo esto. Estaba en otra que se llamaba UniSTD. Qué raro. Déjame ver qué pasó con esa función. Linux. ¿Dónde estás? Está en cruces. Qué raro. Ok. Concurrencia. ¿Dónde está? Seguramente. mm, Seguramente no está instalado. Un momento.
Curses. Bueno, no sé en dónde quedó. No lo encuentro. Vean. Aquí está la de naps. Debería dormirse en milisegundos, pero no la encuentro. Debería estar aquí dentro de curses, pero no me la instala. Entonces, no sé por qué. ¿En dónde quedó? Vamos a cambiarle nada más aquí. Nada más era para que fuera un poco más rápido, ¿no? Y había que ponerle nombres de archivos. mb.c, el cp.c, el ls, por ejemplo, ahí está. Entonces va a abrir estos archivos, cada hijo lo va a sacar a la pantalla. Por eso no quería usar, la idea era usar el naps. Pero bueno, la idea aquí es que como ven no tiene coherencia, ¿sí? No tiene coherencia lo que está sacando porque no corresponde exactamente con el contenido de MB ni con el de CP y mucho menos con el contenido de este archivo de LSTXT. Entonces, ¿cuál es el dispositivo compartido? La pantalla. Cada programa está leyendo un carácter de su archivo, cada proceso hijo está leyendo un carácter del archivo y lo está sacando a la pantalla. Y cada uno lo está haciendo a un tiempo distinto. Y como ocurre a un tiempo distinto, la salida al final, pues no tiene coherencia. Entonces, eso pasa cuando yo uso un recurso compartido sin sincronización. El resultado va a ser diferente siempre y va a tener un comportamiento medio caótico. Aquí está. Acá que usar con LQs. Pero es que ni siquiera la encuentra. Menos LQs, a ver. Ahí está. Por no leer mis notas. Ok. Ah, pero ya no se lo quité, ¿verdad? No es cierto. Entonces estoy yo cantando victoria. Ahí está, ahora sí. Por no leer las notas. Ahí está. Al principio, vean, dependiendo del tamaño del archivo, ¿no? Al principio, pues se ve que no tiene sentido, ¿no? Ya después se terminará algún archivo y entonces ya lo último, pues ya sale bien, ¿no? Porque era un archivo más largo. Pero al principio, pues no tiene sentido y es por ese problema de no manejar, no llevar un control sobre el acceso a los dispositivos. Entonces, eso tiene que ver con el concepto de concurrencia. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda para que cambiemos de tema? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno. Espero que estén haciendo las tareas. Tuvieron varios días la semana pasada para ponerse al corriente. Porque es en las tareas en donde realmente van a aprender y si no en el proyecto van a estar así como el monito, ¿eh? Así, no se preocupen, yo también estoy así ahorita en la maestría, ¿eh? Igual, así estoy. Bien, entonces ahora vamos a ver eh, lo que tiene que ver con la comunicación entre procesos.
El tener esa posibilidad de comunicar un proceso con otro me permite hacer algo ya más inteligente, porque puedo tener un proceso que realiza una tarea, otro que está haciendo otra, y entre ellos se pueden comunicar o transferir información dadas ciertas circunstancias, ¿sí? Entonces tenemos diferentes mecanismos para hacer ese proceso de comunicación entre procesos. Es algo que facilita el sistema operativo y cada sistema operativo tendrá sus propios mecanismos para comunicar entre procesos. Caso típico, el copy-paste que tienen los sistemas, ¿no? Gráficos, donde yo copio un segmento de texto o un archivo, lo que sea, de algún lado, y luego en una aplicación le pego ese contenido. Eso se puede hacer porque existe una comunicación a través de memoria, entre una aplicación, un programa, por ejemplo, el navegador y un editor de textos, ¿sí? Entonces, el proceso de copiar y pegar a través de ese portapapeles o memoria virtual que existe ahí en el sistema, se puede hacer vía esos mecanismos de comunicación. Pues cada sistema tiene sus propios elementos. Pues el primer mecanismo podría ser a través de un archivo. Pues todos los sistemas manejan archivos. Entonces lo puedo hacer a través de archivos. Ya hicimos un ejercicio parecido. Simplemente pongo información en el archivo y otro programa lo lee y entonces a través de eso intercambio yo la información. Otro sería a través de señales, ¿sí? Entonces la mayoría de los sistemas tienen algún mecanismo para señalización. ¿Cuál es una señal? Pues el kill, ya vimos que podemos tener diferentes variantes de kill, el sigterm, el sighop, el sigcount o el sigkill, ¿sí? Y así hay diferentes. Les mostré también que había que no me acuerdo, alguno de ustedes me dijo que con kill-L podía yo ver todas las señales que existen, ¿verdad? Entonces, este es un mecanismo que me proporciona hacer esa comunicación entre procesos y entonces también lo puedo hacer a través de señales. Otro mecanismo sería a través de la red, usando sockets, ¿sí? Y entonces el curso termina revisando la parte de comunicaciones en red. También lo puedo hacer mediante tuberías o pipes. Esto es lo que complementa el intérprete de comandos. Cómo conectar la salida de un programa con la entrada de otro. Eso se hace a través de tuberías o pipes. Hay variantes de tuberías, los pipes sin nombre, que es lo que ocupa el intérprete de comandos, o los pipes con nombre. Los pipes con nombre en realidad son un archivo, un tipo de archivo. ¿Sí? Existe, si se acuerdan de los tipos de archivo, estaba este era el de archivo ordinario, ¿no? El de carácter, el de bloque, el directorio, el socket, la liga y la tubería. Ahí está, 7 tipos de archivo. Entonces, ese tipo de archivo tubería son las que se llaman tuberías con nombre. Otro mecanismo de comunicación entre procesos es vía semáforos. Básicamente es para hacer sincronización los semáforos. Lo puedo hacer a través de memoria compartida y se usa normalmente la combinación semáforo con memoria compartida. Semáforo para control del acceso al recurso y memoria compartida como el recurso que tienen en común, ¿no? El recurso compartido. Otros lenguajes soportan algo que se conoce como el envío de mensajes. Caso típico, la programación con paralela usando bibliotecas como MPI. Java tiene estas variantes o estos elementos. El MPI lo verán los compañeros de optimización, que es para hacer programas paralelos. Otra cosa que se conoce como mapa de memoria de cola de mensajes, todo eso. O no, perdón, mapa de memoria nada más, mapa de memoria, que es igual memoria compartida, pero a nivel de kernel entre los procesos. Colas de mensajes. Y esta de puertos, ¿no? Que es parecido a sockets, pero entre sockets y tuberías.
Bien, entonces vamos a ver el ejercicio de señales. Entonces, existen en el caso de Linux, existe todo un conjunto de señales. Aquí están, ¿no? Pues, por ejemplo, hay una que se llama SIG abort, ¿no? Que le dice que termine una terminación anormal. Esta SIG alarm me sirve para llevar un temporizador. Entonces, yo pongo un temporizador, el proceso queda bloqueado durante ese tiempo que se puso el temporizador y en algún momento va a vencer el tiempo y se va a generar una señal de SIG alarm y entonces lo que va a hacer es despertar al proceso. Eh, si existe un error por operación aritmética, cuando se cierra la terminal, ¿sí? El SIG hop, les mostré un ejemplo también. Esta porque una operación ilegal, el control C, ¿sí? Que le digo que termine, una interrupción del proceso del programa, quiero que termines, una orden de terminación, ¿sí? No lo puede evitar el programa, tiene que terminar. Cuando se escribe a una tubería y del otro lado no hay nadie. Cuando le digo al programa que termine, que este es el circuit, violaciones de segmento. Por terminación, este es una orden de terminación, ¿sí? Parecido al SIGINT, pero esta es una señal que se le manda, ¿no? Este es el control C y esta es una señal que se le manda para que termine de manera ordenada. Tengo todas estas de aquí ya están predefinidas, es decir, yo no las puedo modificar, son para que el proceso haga algo con ellas. Bueno, haga algo cuando se le presente la señal, porque ya lo que representan cada una de estas ya está predefinido, ¿no? Como les digo, vence el temporizador, ocurrió un error aritmético, fue un control C, etcétera, ¿no? Entonces la condición ya está predefinida y yo simplemente voy a decirle qué quiero que haga si eso ocurre. En estas dos, la CQSER 1 y CQSER 2, son para que yo les dé el significado que yo quiera. Entonces yo defino qué quiero que signifique user 1 y user 2, ¿no? Esta, que ya también la vimos, que es cuando el hijo termina, que el proceso padre debería estar en un wait. Ahora, si yo no quiero que el proceso esté en un wait ahí esperando, puedo hacer un manejador de señal, como esta de SIGCHILD, y entonces cuando entre a esa función de SIGCHILD, ahí haga el wait y recupere cómo es que terminó el proceso hijo, ¿no? Y no se quede como son. Si yo detuve el proceso con un stop, también lo puedo continuar. Ahorita les muestro el stop y el count. Bueno, estas son stop igual. Y estas, proceso de segundo plano que intenta leer de la terminal. Ok. Esto tiene que ver cuando el proceso está en segundo plano y trato de hacer una operación de entrada o de salida. Y el proceso está en segundo plano. Ahora, ¿cómo voy a hacer uso de las señales? Pues como les decía, son interrupciones. Ustedes probablemente, si son de computación, saben lo que es una interrupción, que es un proceso que se genera a través de un dispositivo que levanta una especie de bandera y le indica al sistema operativo que el periférico en cuestión necesita la atención, ya sea del programa o del sistema operativo. Bueno, las señales son interrupciones por software. Entonces, estas son las banderas que se activan, cada una de estas son las banderas que se activan, y yo necesito tener una rutina para decirle qué cosa debe hacer cuando esa bandera se activa. Y esos son los manejadores de señal. Entonces, una señal requiere que se incluya este archivo de cabecera y una señal está definida de esta manera. ¿Recuerdan esta sintaxis? ¿A qué se refiere esta sintaxis? ¿A qué se No muy parece? bien. ¿A qué se parece? Díganme qué ven ahí. Como a un cast. Parecido a un cast. Puedes pensar que es un cast, pero ve que luego acá tengo, esto sería un cast.
Y así sería como tener dos Ks, ¿no? Pero no. Vamos por partes. Este es una definición de un tipo, ¿sí? Entonces, aquí yo estoy definiendo un tipo nuevo. Y esta es la definición del tipo nuevo. Luego, yo tengo un asterisco aquí, o un apuntador. Significa que lo que viene aquí es un apuntador a algo de tipo void, ¿sí? Que representa ningún dato en particular, ningún tipo de datos. Es un apuntador puro, ¿ok? Es una simple apuntador. Ahora, no es cualquier tipo de apuntador porque a continuación tiene este paréntesis y cuando yo tengo después de un símbolo, de una cadena de caracteres ahí, un símbolo, tengo unos paréntesis, significa que ese símbolo representa una función. Entonces lo que yo tengo aquí es un apuntador a una función que recibe como argumento un entero, ¿sí? Entonces, esta sintaxis me representa la definición de un tipo a una apuntadora función que recibe un entero y que la función es de tipo void. ¿Ok? Entonces, esta es la definición de una señal o una función que debería contener una señal. Ahora, como es un apuntador, pues yo le puedo hacer que apunte a cualquier cosa siempre y cuando reciba un entero y regrese un void. Ahora, es un tipo de dato, entonces cuando yo defino una variable con ese tipo de dato, estoy definiendo algo que representa una función de tipo void. Entonces, aquí tengo la definición de algo que se llama signal, que recibe un entero, ¿sí? Que es el tipo de señal, alguna de estas, de la lista. ¿Y quién se va a hacer cargo? Vea que es el apuntador. ¿Quién se va a hacer cargo de atender esa señal en particular que yo le estoy indicando? Pues todas las funciones van a tener, pero todas las señales, todas estas, tienen su propio manejador como parte del sistema, con excepción de user 1 y user 2. Yo puedo decir que el manejador es nuevo, es uno diferente, que yo le digo, que yo lo creo, o bien le puedo decir al sistema que use el manejador por default. Entonces, si yo aquí le pongo sig default o sig ignore, si le pongo sig default, le estoy diciendo, usa el manejador por default que tengas predefinido en el sistema para un quit o una violación de segmento, etc. También le puedo decir, quiero que ignores esa señal. Si te llega la señal, por ejemplo, si te llega la señal del control C, ignórala. Entonces, yo le pongo aquí en signal, le pongo sig int y aquí le pongo sig ignore. Y entonces, cuando llegue un control C, no va a terminar el programa. Va a ignorar esa señal. Entonces, esto se va a entender con un ejemplo. Pues vamos a ver este ejemplo. Yo tengo aquí una función de tipo void que recibe un entero. Y eso concuerda con a lo que apunta este sig handler, ¿sí? Es una función que recibe un entero y que es de tipo void. Función que recibe un entero y es de tipo void. Ok, entonces ese sig handler podría apuntar a esta función manejador. ¿Manejador qué hace? Recibe el entero que se llama señal y checa qué tipo de señal es la que recibió. Y simplemente lo que hace es que dice, ah, recibí tal señal y ya, no hace nada más. Luego, yo tengo el main, ¿sí? Por aquí va a iniciar el programa. Y yo defino con la función signal, como está indicado aquí, la función signal, yo le digo, signal define que para sighop vas a mandar llamar a manejador. Entonces, signal es una llamada al sistema. Entonces, cuando se hace la llamada al sistema, entra al kernel y le está diciendo, si llega un sighop para este programa, no ejecutes lo que está por default, ejecuta la función que se llama manejador del programa. Entonces va a venir y ejecuta esto. Entonces, ¿quién lo va a hacer?
el sistema operativo, si el kernel lo va a hacer. Cuando te llegue una señal SIGINT para este programa, no hagas la operación de default, manda llamar a la función manejador, entonces va a venir y llamar a la función manejador. Y así para todas estas funciones que están aquí. Después dice un while 1, o sea que eso siempre se va a quedar ahí el programa. Dice y va a decir, estoy esperando una señal y ya. Y manda a llamar a getP para saber quién es el proceso que está esperando una señal. Y luego este pause, que lo que hace es que se queda ahí bloqueado el programa, no hace nada, se queda bloqueado. A menos que le dé un control C, se desbloquea. Y se compila y ejecuta el programa en una terminal y en otra terminal envíe señales al proceso. ¿Con qué comando enviamos señales? Con kill. Con kill. ¿Ok? Entonces vamos a enviar con kill señales al proceso. Y luego dice, implemente un manejador para CQSR1 que imprima el valor de una variable global y la incremente. Ok. Vamos a hacer eso. Se llama manejador. Ok. Lo voy a conectar acá. Y vamos a ejecutar el programa manejador. Entonces se queda ahí en un pause. Ahí se queda, ¿no? Pues no hace nada. Solo está diciendo, esperando una señal. Ok. Entonces vamos a enviar las señales con kill. Entonces teníamos que con kill -L nos daba la lista. Pues vamos a mandarle, aunque no todas están definidas, ¿verdad? Tenemos definidas hop, int. Vamos a probar una por una, ¿no? Entonces le pongo kill, pero necesito saber cuál es el proceso. Aquí lo tengo, es este. Y la primera sería un C-hop. Entonces vamos a enviarle kill. Vean que estoy en otra terminal. Y le voy a mandar el C-hop a ese proceso. Y vean qué pasó. Yo aquí le mando C-hop. Y como se definió una función llamada manejador para la función C-hop, o para la señal, más bien para la señal C-hop, aquí, el kernel sabe que cuando le llegue la señal C-hop para este proceso, el kernel dice, ok, llegó esa señal, entonces no vas a hacer lo que yo hago por default, sino que voy a mandar llamar a la función manejador, y manejador checa cuál es la señal que se recibió y simplemente imprime un mensaje con respecto a que yo recibí esta señal y ya. Vamos a enviarle otra. Por ejemplo, SIGINT. SIGINT es control C. Vamos a enviarle un control C. Entonces vean que recibió el control C, pero como lo que hace es imprimir mensaje, pero no se sale, entonces aunque yo le mande un control C, el programa sigue existiendo. Aquí en la terminal le he puesto control C, vean que ahí está control C, le puse en la terminal control C. ¿Y qué pasó? El intérprete vio que llegó el control C, se lo mandó al programa, y el programa, como el kernel tiene definida una rutina distinta para el control C, aunque yo le ponga control C, el programa ahí sigue, ¿sí? Ignora ahora el control C. ¿Por qué? Porque está ejecutando no lo de default, sino
mi rutina manejador. Vamos a enviarle otra cosa, mandémosle el kill. ¿Qué pasa con el kill? También está dentro de la lista. Aquí está el kill. Aquí está el kill. Entonces me mando un kill. Llegó el kill y el programa se terminó. Ni siquiera me dijo que recibió la señal kill. ¿Por qué? Porque kill es una señal que no es manejable. Yo no puedo definir una función para la señal kill. Kill, la función de default es que el programa aborte. Entonces, aunque yo le mande, bueno, si yo le mando kill, aunque yo haya definido una función particular para esa señal, simple y sencillamente no va a hacer lo que yo quiero y va a hacer lo de default, que en este caso es terminar el programa. Y así existen señales que son manejables y no manejables. ¿Sí? Vuelvo a correr. Ahí está. Vamos a mandarle un C-Hop, por ejemplo. Terminó el proceso. Llegó al hop, pero se ignoró. No hizo nada. Vamos a mandarle una violación de segmento. Recibió la señal de violación de segmento, pero el programa siguió trabajando. Entonces, ¿qué pasaría? Por ejemplo, piensen, ustedes que ya trabajaron con apuntadores y que seguramente obtuvieron muchos mensajes de violación de segmento, ¿no? ¿No es así? ¿No les pasó eso? Sí, Sí, ¿verdad? Cuando uno trabaja con apuntadores, lo más común es que genere uno muchas violaciones de segmento. Bueno, yo puedo definir una señal para que el programa no aborte si ocurrió una violación de segmento. Yo puedo controlar eso. Entonces, aquí recibió la orden de que hubo una violación de segmento, pero el programa sigue existiendo y no importa, ¿sí? Debe hacer algo, porque si no pueden quedar en un círculo y entonces se vuelve un loop donde genera violación de segmento, lo ignora y vuelve otra vez, ¿sí? Entonces hay que evitar esas condiciones. Bueno, de aquí las que nos interesan, por ejemplo, pues es el user 1 y el user 2. Voy a mandar el SIG user 1. Y esa no tiene una función predefinida. La función predefinida para user 1 es ignorarla. Yo puedo definir mi propia función, como lo hicimos aquí con manejador. Entonces yo le puedo mandar un SIG user 1 y que haga alguna cosa que no sea simplemente decirme cuál función llegó. Vamos a ver otra que sería el SIG stop. SIG stop, como ven, detuvo al programa, lo cual significa que no es manejable. ¿Sí? Esa interrupción de SIG stop o esa señal de SIG stop, yo no la puedo modificar porque ignoró el manejador. ¿Sí? Esa, por default, lo que va a hacer es detener el proceso. Yo le puedo enviar un SIG cont. ¿Y qué pasó? El programa seguía existiendo, solamente que estaba detenido y me regresó al prompt de llamadas del intérprete de comandos. Cuando llegó el cont, el proceso siguió trabajando donde estaba. Entonces, si yo le mando el SIG user 1, el programa sigue respondiendo. Si le mando el SIG stop, el proceso se detuvo. Si le mando el user 1, pues no hace nada porque el proceso está detenido. Hasta que yo lo vamos a mandarle una violación de segmento, igual lo ignora, hasta que yo le dé un SIG cont.
Y entonces ya me dice, llegó un user 1 y llegó una violación de segmento. ¿Sí? Entonces vean cómo desde otro lado, que es en esta terminal, desde un intérprete de comandos, que no tiene nada que ver con este programa, yo puedo ir modificando el comportamiento del programa. Y es un comportamiento asíncrono. Aquí porque no está haciendo nada el programa manejador, pero bien podría estar haciendo un cálculo o haciendo alguna operación. Y yo desde otro lado le envío una señal y altero el comportamiento de ese programa. Ay, me salí. Bueno, ¿dudas aquí? ¿Para qué sirven estas? ¿Y cómo manejarlas? Creo que no. ¿No? Bueno, vamos a hacer algo más interesante con esta. A este me gusta. Bueno, este programa es muy simple. Implementa esa rima, canción de que el elefante que se columpiaba y que simplemente va llevando la cuenta, ¿no? Entonces, está dentro de un ciclo que no termina y cada segundo incrementa la cuenta de la variable i y va poniendo ese mensaje de cuántos elefantes se columpiaba, ¿no? Ahora, tengo definido un manejador aquí. La función manejador está acá definida y yo la estoy anexando o redefiniendo la señal SIGSTOP, que es la de, bueno, sí, la SIGSTOP que se mandó acá con kill. Aquí estaba la de stop, esta. Yo estoy definiendo que si llega esa señal, entre a esta función. ¿Y qué hace la función? Dice, recibe una señal, presione Enter para salir del manejador. Entonces, ejecuta este código y por lo tanto, como está ejecutando esa interrupción de software, esta, ya no puede llevar la cuenta porque está en una interrupción. Entonces, la cuenta se detiene hasta que salga de la función manejador. Entonces, para salir, presiono Enter y vuelvo a poner el manejador como, o sea, en lugar de dejar el de default, vuelvo a definirme a mí mismo como el manejador de la función, ¿sí? Entonces, se redefine de nuevo la señal SIGSTOP para que llame a manejador. Y ya. Entonces voy a tener dos hilos de ejecución. Uno en el que estás llevando la cuenta y otro en el que está en esta espera de que yo le ponga un enter a la terminal y voy a tener dos cosas que están no simultáneas porque no pueden ocurrir, pero sí se ejecuta una o la otra ante la presencia de esa señal SIGSTOP. Vamos a verlo funcionar. Pues ahí lo tengo, ¿no? Está contando lo de los elefantes. Y vamos a mandarle un SIGSTOP. No, pero no era SIGSTOP, era elefantes.
Vean, llegó el SIG-stop y el proceso queda detenido ahí. ¿Hasta qué? Hasta que yo le dé. De hecho, no era un SIG-stop, debe ser un SIG con, a ver, permítanme tantito. Creo que aquí hay algo mal. Sí, está mal. Disculpe, Es que es un ah, TSTP, no es un una, SIG-stop. Sí, una duda rápida. sí, SIG-stop, SIG-con no funcionan con PKIL. sí, sí funcionan con Pequil. Ok, Sí, sí, lo noto. Entonces son equivalentes, ¿no? O sea, solo que uno se refiere a los al nombre y el otro al ID, ¿no? exactamente. De hecho, realmente la que es la principal skill y necesitas darle el process ID. Y si no conoces el process ID, pero sabes el nombre del proceso, entonces usas el nombre del proceso y el programa buscará cuál es ese proceso, obtendrá el process ID y llamará o usará la función kill con el process ID que encontró. Entiendo, sí. Muchas ¿Sí? gracias. Ahora, aquí no me funcionó porque no es un SIG stop, es un SIG T stop, ¿sí? Es diferente. Entonces va de nuevo. Ahí está llevando la cuenta y la señal que yo le tengo que mandar y menos SIG TSTP. Ahí está. A ver, ¿qué pasó? Ya, tenía un carácter ahí metido. Entonces, recibió la señal y se bloqueó. Ahora ya no está llevando la cuenta. Está esperando a que yo le ponga un enter para que salga de la función del manejador. Entonces, en cuanto yo le doy enter, continúa la cuenta. Pues para el proceso es como si tuviera dos realidades, ¿sí? Pues por un lado, digamos que en su consciente del proceso, si pudiéramos manejar así, aunque a mi profesor de inteligencia artificial le daría un infarto si digo eso, en su parte consciente del programa está llevando la cuenta, ¿sí? Pero en cuanto yo genero la interrupción, se va a una parte inconsciente, por decirlo así, y está esperando ahí a que yo ejecute una acción o pase algo para salir de esa condición. En este caso está esperando un enter, entonces yo le doy un enter y regresa de nuevo al otro estatus en el que está llevando la cuenta, ¿sí? Pues son dos hilos de ejecución completamente independientes, asíncronos, que dependen forzosamente de que se dé este evento de que le llegue una señal. Y aquí porque puse esta, pero puedo usar cualquier otra señal siempre y cuando esa señal sea manejable. Porque si es no manejable, como el caso del kill, bueno, el turn también es manejable, pero no, yo no la definí aquí. Como yo no la definí, va a ejecutar la acción por default, que por defecto tendría que ser que aborte el programa. Y ya, pues lo termina. ¿Ok? Entonces, ¿entienden cómo es el hecho de que hay dos hilos de ejecución? Uno en el que está ejecutando ese código asíncrono, que es el del manejador de la señal, y hasta que no termine de manejar la señal, hasta que no salga de esa función, regresará a lo que estaba haciendo antes. ¿Sí? ¿Se entiende, compañeros? Se puede desactivar el listener de señales de un programa para ahorrar el hilo. Si te refieres a cambiar, por ejemplo, vamos a ver si entiendo tu pregunta. Por ejemplo, el de elefantes.
que el manejador sea, por ejemplo, vamos a poner, bueno, vamos a dejar este como estaba, y vamos a definir otro para SIGTERM. Sabemos que si yo le mando esto, el programa va a abortar. Y yo le puedo poner aquí SIG, IGN, ignórala. Entonces, cuando reciba un SIGTERM, por default debería terminar el programa, pero como yo le puse que la ignore, ya no me hace caso. Si yo le pongo control C, es que SIGTERM debería ser, no es la de SIGINT, perdón, es SIGINT control C. Por eso no la termino el programa de todos modos. Ahora, no sé si por ahí iba tu pregunta o a qué te refieres. Más o menos por ahí, pero un poco. am, entonces, me imagino que hay un espacio de memoria reservado para dentro del programa en el cual se mandan las señales. Algo así como un espacio en la RAM que se lee cada ciclo. Ya te entendí. No, bueno, las señales las va a manejar. Recordemos de nuevo que todas las llamadas al sistema Ujú. son funciones que va a ejecutar el kernel, ¿ok? Ah, Entonces, sí, ¿sí? Yo aquí estoy usando este comando, pero en realidad kill, internamente el programa, usa la llamada al sistema kill. Entonces, sí, al kernel yo le estoy diciendo, envía esta señal a este process ID. Yo le estoy diciendo al kernel, quiero que le envíes esta señal que se llama SIGTER a este process ID. entiendo. Entonces, Entonces, cuando pasa a modo de ejecución, se envía la señal. exactamente, cuando llega a modo, recordemos ese diagrama de estados, ¿no? De por acá arriba. Eh, Aquí tiene que despertar después de una interrupción. Por aquí ha sido retorno de interrupción, ¿ven? Sí. ¿Sí? Tenía que salirse por una interrupción. No me acuerdo dónde estás. Bueno, aquí. Entonces, digamos algo así como que el kernel internamente lo manda a ejecución, pero a la vez le manda la señal, ¿no? Sí, el programa se está ejecutando, velo aquí, ¿no? Está ejecutándose, ¿no? Está Sí, por aquí. Y por otro lado, como acá, otro proceso, le indicó al kernel, quiero que le envíes esta interrupción. Obviamente aquí hay una validación de permisos y demás, que ahorita lo platicamos. Si pasó todas las validaciones, entonces dice, ok, tu proceso te vas a tener que interrumpir. Y entonces sale de modo usuario, entra a modo kernel y ejecuta la interrupción. ¿Cómo sabe qué código va a ejecutar? Pues porque yo antes ya le dije yo al kernel, si te llega esta señal, ejecuta esta función. ok. Me Entonces, imagino que el compilador de C automáticamente, digamos que tiene una lista de cosas que hacer automáticas. no lo hace, el compilador no lo hace. El compilador genera el código de todo esto. Es el kernel. Cuando entra la ejecución del programa, y esta es una llamada al sistema, entonces es una invocación al kernel. Ujú. Y entonces este programa le dice al kernel, si te llega esta señal para mí, llama a esta función. Ok. Entonces es más bien el programa que sobrescribe el comportamiento del kernel en base. Exactamente, Ok. exactamente. Aquí está haciendo exactamente eso. Le está diciendo, si te llega un SIGTERM para mí, ignóralo. Sí, esa era mi duda. Muchas gracias. Sí, ahora sí ya lo entiendo mucho ¿Sí? mejor. Ok, Sí. bueno, qué bueno. ¿Alguna otra duda, comentario, compañeros? ¿No? Bueno. Entonces no se crean dos procesos, solo se crea otro proceso, pero cambia Es el de... mismo proceso,
pero ejecutando otra zona de código. Aquí tengo una sección de código y aquí tengo otra sección. Ve que dentro del programa jamás mando llamar a manejador. O sea, este código existe, es parte del programa, pero dentro de, digamos, como decía yo, de la parte consciente, ¿sí? De la parte del flujo natural del programa, nunca se manda llamar ese código. Ese código lo va a ejecutar exclusivamente el kernel cuando le llegue la señal que yo le estoy indicando. Solo el kernel lo va a ejecutar, pero claro, es un código del programa. Es una parte que está dentro de este mapa de memoria que yo les mostraba, que estaba el segmento de código, pues es una parte de ese segmento de código y en ese segmento pues está el realizar estas instrucciones. Pero es el kernel el que le dice, ahora vas a ejecutar esta sección de código, deja de hacer lo que estás haciendo. Y cuando termina el manejador, el programa continúa donde se quedó. Entonces, bueno, la función manejador la ejecuta el kernel o la ejecuta el modo usuario. La ejecuta en modo kernel. Está en modo kernel cuando se ejecuta eso. Vale. ¿Sí? No los veo muy convencidos. Solo existe un proceso, ¿sí? Solo existe de elefantes. Este es el único proceso que existe. Y las señales es un código asíncrono, ¿sí? O sea, va a ejecutarse en cualquier momento por alguna condición. Eso significa que sea asíncrono. Por default, todas las señales tienen un código ya definido como parte del kernel. Funciones concretas que van a realizarse si llega esa señal, como una violación de segmento, o la señal está de que quiero que termines, como la de -9, etcétera. Dentro de toda esa lista de señales, algunas se pueden modificar, que no hagan lo que por default deben hacer, como por ejemplo el sigterm o este de tstop. El stop no, ese no es manejable, pero el tstop sí. Entonces, yo aquí le estoy diciendo al kernel, yo programa elefantes, le digo al kernel, al inicio le digo, si te llega esta señal, ejecuta esta función. Yo mismo, como parte del programa, digo qué quiero que haga si llega esa señal. ¿Sí? En este caso, simplemente espérate ahí a que dé un carácter y ya. Y vuelve a dejar a la misma función como manejador. Cuando la función termina o la interrupción de software termina, el programa continúa en lo que estaba haciendo. Si estaba en el sleep, continuará en el sleep. Si estaba a la mitad del printf, pues ahí se queda. ¿Sí? Hasta que termine la función de la interrupción, continuará donde se quedó. Pero la señal o el código que yo estoy diciendo para sobreescribir el comportamiento natural o por default que tiene esa señal, es parte de mi mismo programa. Se carga como parte del programa, simple y sencillamente, nunca lo mando yo llamar explícitamente como parte del código. Es un evento que se ejecuta a nivel de kernel nada más y que ocurre de manera asíncrona. ¿Ok? Vamos a ver otros ejemplos y a lo mejor queda más claro. Dice, compila y ejecuta el programa en una terminal, en otra terminal envía señales, ya lo hicimos. Implemente un manejador para la señal CQSR1 que imprima el valor de una variable global y la incremente. ¿Ok? Y luego estaba el de los elefantes. Vamos a hacer eso de que incremente manejador. Vamos a hacer eso. ¿Ok? Vamos a hacer otra función que se llame incrementa, como dice ahí, recibe la señal. ¿Qué va a hacer? Dice incrementa el valor de una variable global. Define una variable global y que la incremente. Entonces vamos a decir aquí que hay una variable
que se llama global, es igual a global más 1, ¿ok? Y aquí está la variable que se llama global, que empieza con 0. Ya. Ahora, aquí dice esperando señal y tiene un pause. En lugar de ponerle el pause, le vamos a poner un getChar para que espere un getCH, creo que es así, no me acuerdo. Ahorita vamos. Para que espere un enter y haga la siguiente iteración. Y aquí vamos a poner valor contador igual por ciento de cuánto vale la variable global, que se llamaba global. Aquí. Global. Mm, ahí está. Entonces yo le doy enter. Dice esperando señal. La variable contador vale 0, el valor de default. Ahora aquí. Me faltó algo muy importante. Grep manejador. Aquí vean que si le doy control C, como está interrumpida, pues la ignora, ¿no? Ya. De esa no se salva. Aquí me faltó definir el manejador aquí, ¿sí? Pues me faltó ponerle que si le mando, vamos a hacerlo con la de user 1, que si yo le mando sig user 1, quiero que mande llamar a incrementa, ¿sí? Yo le digo al kernel, si te llega la señal sig user 1, manda llamar el código de la función incrementa. Y acá yo le puse qué es lo que significa incrementa. Incrementa es simplemente incrementa el valor de la variable global. Vean que en el main, que va a estar aquí en el while atorado, ahí se va a quedar. El programa principal nunca va a salir de este while. Aquí en ningún lado se manda a llamar incrementa. Solo imprimo el valor de la variable global. Y ahí está, ¿no? Entonces le doy enter, enter, enter. Contador sigue valiendo 0. Si yo le mando una señal diferente, como por ejemplo un zigzag B, llegó la señal zigzag B, mandó el mensaje, pero igual sigue ahí esperando en el getChar. Contador sigue valiendo lo mismo. Ahora, si yo le mando sig user 1, ya se lo mandé, algo ocurrió en el programa, pero el programa sigue en donde estaba, esperando un getChar. Ya incrementó la variable contador. Si le digo a enter, contador sigue valiendo 1. Pero por otro lado, vean, ahora contador vale 2. Si lo vuelvo a hacer, ahora contador vale 3. Entonces, desde otro programa, yo estoy controlando cuánto vale esa variable a través de señalizaciones. ¿Queda más claro para qué sirven y cómo están funcionando? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ok. Vamos a continuar entonces.
Veamos. Esta dice, una señal muy común es la que se emplea para terminar un proceso, que es el del SIG-INT o el Control-C. ¿Sí? Esta señal se envía a todos los procesos que se encuentran conectados a una terminal. Vamos a ver qué hace este programa. Vamos siempre al main. En el main, vean, estoy redefiniendo dos variables. La de SIG-INT, que es el Control-C, y la de SIG-CHILD, que se activa cuando un proceso hijo muere. Luego ejecuta un fork, por lo tanto, a partir de este momento tengo dos procesos, padre e hijo. Luego, los dos, padre e hijo, se quedan en este ciclo while y están en el modo de esperando una señal e imprimen el process ID que se generó. Con ese process ID, recuerden, yo sé si es el padre o es el hijo. Si el PID es 0, entonces se trata del hijo, y si el PID es diferente a 0, entonces es el padre. Y ya, ¿no? Entonces imprime esa pareja, ¿no? ¿Cuál fue el process ID que regresó del fork? ¿Y cuál es mi process ID? Si los dos coinciden, entonces es el hijo. Si son diferentes o tiene un 0 aquí, ese es el proceso padre. Y luego tiene un pause, entonces está continuamente ejecutando eso, pero el pause hace que se quede como un bloqueado, a menos de que llegue una interrupción, que sería una señal. ¿Cuál señal? Pues ahorita estoy manejando estas dos. Si le llega alguna otra, se ejecutará el código de default de esa otra. Pero para estas dos sí tengo un comportamiento predefinido. Ahora, vamos a ver qué significa una y la otra. Si el comando es un SIGINT, es decir, un control C, entonces va a imprimir que le llegó el SIGINT, pone de qué proceso se trata, el que lo recibió, porque recuerden que tengo dos, el hijo y el padre. Y entonces va a imprimir el mensaje de adiós mundo cruel y se termina el proceso. Y ya. Formalmente esto no debería ser necesario, pero dice aquí que cuando yo lo hice esto hace ya muchísimos años que estaba trabajando en una máquina IRIX, pues era necesario, ¿no? Entonces ahí tenía que tener eso. Ahora, si es un SIG child, que el proceso hijo terminó, entonces ¿qué es IRIX? IRIX es una distribución de sistema operativo de Silicon Graphics. Silicon Graphics. Este era el sistema operativo Unix. IRIX era el sistema operativo Unix de esas máquinas, Silicon Graphics, ¿no? Eran máquinas muy bonitas. Esto para su época era la gran maravilla, ¿no? Claro, ahorita ya se ve feo, pero era una maravilla para trabajar. Cuando yo empecé a trabajar ahí en Supercómputo y que tuve acceso a todas estas máquinas, ¿no? Pues para mí era la gran maravilla tener la oportunidad de trabajar en esas máquinas, ¿no? Obvio, pues ya ahorita ya eso ya pasó de moda, pero eran máquinas muy bonitas. Silicon Graphics. Después de Silicon Graphics se convirtió en SGI, ¿no? Entonces, había esta máquina que era una Origin, se llamaba Berenice. Había de estas máquinas ahí en Supercómputo. Estas sí entran dentro de la categoría de supercomputadoras. Los clusters no. Un clúster no es una supercomputadora, esto sí era una supercomputadora. Máquinas exclusivamente diseñadas tanto en hardware como en software para hacer procesos paralelos. Y Origin, estas Origin eran para manejo de memoria compartida, entonces podías tener una máquina con una cantidad enorme de memoria, claro, enorme para su época, ¿no? Y tenían estaciones de trabajo. Las estaciones que tenían eran unas chiquitas, eran de este estilo, ¿sí? Pero de todas maneras, pues tenías un Unix en esa época, pues era con su terminal gráfica y todo, pues era una maravilla, ¿no? Bueno, parte de la historia. Entonces, ahora, si es una SIG child que terminó el hijo, va a imprimir, llegó la SIG child
y soy tal proceso, con su identificación de qué proceso se trata. Como es el proceso padre porque recibió esta señal de manera automática, hace el wait. Recuerden que el padre tiene que hacer el wait, ¿sí? Pues hace el wait y obtiene el estatus de cómo terminó el proceso. Ya una vez que recibió el estatus de cómo terminó el proceso, imprime el hijo terminó normalmente con código de salida tal, ajá, o bien si el hijo terminó por una señal. Vuelve a redefinir la señal, de nuevo era necesario para ese sistema operativo, y ya. Y mientras, los dos procesos están ahí esperando, ¿no? Entonces, resumiendo, voy a tener un proceso que en algún momento se divide en dos. Entonces ahora tengo dos procesos idénticos, identificados solamente por su process ID. Ambos procesos están en un loop infinito, donde imprimen el mensaje, estoy esperando una señal, y se duermen. Salen de ese estatus de dormidos a menos de que les haya llegado una señal. Y ya, pero no hacen en su modo usuario, no hacen nada más. Ahora, si llega la señal, como yo definí dos manejadores, si llega int, entonces ejecuta, imprime este mensaje, el de adiós mundo cruel, y termina. Si se trata del proceso hijo, solo si se trata del proceso hijo. Ahora, si fuera el proceso padre, entonces le va a llegar, cuando el hijo termine, le va a llegar a un sick child y imprime el mensaje de que le llegó el sick child y checa el estatus de término. Y ya. ¿Mm? Vamos a verlo funcionar. Ah, ya se me acabó el tiempo. Bueno, lo vemos funcionar rápido y ahí la cortamos. Disculpe, una Sí, duda rápida de la tarea. sí. Las tareas que no son programas en sí, que son más como formularios, ¿en qué formato quiere que los hagamos? ¿En MD, TXT, en Word, PDF? Ah, puedes entregarlo en PDF si gustas. Ok, Sí, sí, muchas gracias. cualquier formato está bien para ver el contenido, ¿no? Puede ser un PDF. Vamos a ver rápido este. Como le puse aquí, control C. Mm, sí, Oscar, era una época padre, supercómputo. A mí ya no me tocó trabajar con la CRE, me tocó verla, pero no me tocó trabajar con ella. Ok, lo ejecutamos. Ahí está. Entonces se definieron dos señales. Y MISCLI es un clúster. O sea, una supercomputadora forzosamente tiene un hardware eh, diseñado desde su concepción para realizar las funciones que le corresponden de interconexión, de manejo de procesadores, el sistema operativo también es particular, etcétera, ¿no? Y no, en este caso, la idea del clúster surgió para tener una solución más barata, porque si yo diseño algo específicamente para hacer una función, resulta más caro que si tomo cosas que ya existen y armo algo con esas cosas que ya existen. Y eso es un clúster. Entonces, lo que existe en la mayoría del mercado actualmente, en todas eh, el entorno del supercómputo o HPC, pues son clústeres. Pero las supercomputadoras sí existen.
Fuji tiene sus supercomputadoras. Cray todavía tiene sus supercomputadoras, pero son máquinas muy caras. Ok, entonces habíamos dicho que estaba definido el SIG King, que es el control C, y el SIG Child. Vamos a ver qué pasa si yo le pongo control C. Entonces le pongo control C. Llegó el control C. Dice, soy el proceso. Aquí me dice si es el hijo o el padre, ¿ok? Entonces, el hijo recibió el SIG King y el padre también, ¿sí? Solamente que en el caso del hijo, ah, aquí está. Si es el hijo, se va a morir. Aquí está. Si es el hijo, se muere. Entonces, llegó la señal de SIGINT para los dos, para el hijo y para el padre, porque los dos están aquí conectados. Pero el hijo imprime el mensaje de adiós mundo cruel y se muere. El hijo ejecutó el exit. Aquí está. El hijo ejecutó el exit. El padre, ¿qué hizo? No entró aquí y se salió. Es decir, el padre ignoró el control C. Ahora, el hijo se terminó. ¿Cómo terminó? Entonces el sistema operativo le dice, tu hijo terminó. ¿Y cómo le dice tu hijo terminó? Le envía una señal SIG child. Y entonces entra aquí porque el padre definió una función si es que le llegaba esa instrucción de que el hijo había muerto. Y entonces como el hijo terminó, imprime, el hijo terminó y depende en qué estatus terminó. Si terminó normalmente, dice, pues pone con qué código de salida, ¿no? Y si terminó por alguna señal, entonces me dice aquí, ¿no? Pues en este caso terminó normalmente por el control C y el código de salida fue 0. Y el padre sigue existiendo. Ahora, ya solamente tengo al padre. Si le doy control C, termina y ahora sí, me pone un adiós mundo cruel. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo aquí porque ya se me acabó el tiempo y Yo mañana continuamos. tengo una